Bueno, están llegando más personas. Aprovecho para decirles que si van teniendo preguntas o algunas inquietudes, las van escribiendo por el chat y estaremos muy atentos a responderles. Hay también un equipo de Techman Education que está listo también para contestar este tipo de preguntas, y yo, en la medida de todas las posibilidades que tengan, también las iré contestando, ¿no? Bueno, tenemos también personas de España. Y perfecto. Bueno, ya está llegando un grupo de profesores de Uruguay. También les damos la bienvenida a ellos. Bueno, creo que vamos a iniciar. Poco a poco seguirán integrándose más personas, pero también quisiera ser muy puntual para que pudiéramos aprovechar este tiempo que vamos a compartir juntos. Buenas tardes, para algunos buenas noches. Soy Adriana Salazar, autora del método Ajedrez en el Aula, y me complace muchísimo contarles a ustedes de qué se trata este método. El método Ajedrez en el Aula ya cumple 20 años de estar siendo implementado en las aulas de distintos colegios. Estamos en España, en México, tenemos colegios que lo están implementando también en Argentina, en Chile, en Ecuador. Tenemos también colegios en Brasil, en Estados Unidos y en Colombia. Yo soy colombiana, vivo en Bogotá y tengo esta experiencia que pues ya la llevo prácticamente toda mi vida con el ajedrez. Tengo además mi carrera como ajedrecista profesional y yo soy también educadora. Soy maestra internacional de ajedrez. Tuve la gran fortuna de poder jugar 6 Olimpiadas Mundiales de ajedrez. Fui campeona nacional, fui campeona de mi país durante 9 ocasiones. Y esto me llevó a conocer el ajedrez de una manera, digamos, desde el ámbito competitivo. Pero luego, cuando hice mi carrera universitaria como licenciada en Lingüística y Literatura, pues me di cuenta del gran potencial que tiene el ajedrez dentro de la educación. En mi ocupación cotidiana soy directora de jardines infantiles y desde luego en estos centros infantiles también aplicamos el ajedrez. Son cientos de colegios que lo llevan ya y cientos de maestros que también lo disfrutan y por ende cantidades de niños que también lo gozan muchísimo. Bien, pero la primera pregunta que uno se hace cuando le invitan a escuchar un programa o un método de ajedrez es: ¿cuáles son las razones por las cuales vamos a tener que, digamos, que implementarlo, o qué nos fundamenta, ¿no? ¿Cuáles son esas características que puede presentar el ajedrez que nos lleve a que el ajedrez lo pongamos en marcha en nuestras aulas? Entonces, quiero compartir con ustedes una presentación en donde lo vamos a ir explicando poco a poco. Discúlpenme que he puesto por aquí algo un poquito... Ya está, discúlpenme en este rápido flash que he hecho con las diapositivas. Está bien. Las razones por las cuales incluimos el ajedrez en el currículo es porque el ajedrez tiene como característica ser un óptimo recurso pedagógico para desarrollar el pensamiento de los niños. Y a través del ajedrez también podemos desarrollar las habilidades sociales y los valores. Estamos hablando de que el ajedrez puede ayudar ahora, en medio de una pandemia que el mundo entero pues vivimos y que tanto nos acoge, y también para un futuro, cuando ya todos los niños vuelvan a las aulas, volvamos todos los maestros a compartir, digamos, con nuestros alumnos, esto sigue siendo muy válido. Siempre podemos utilizar el ajedrez para esos dos elementos. Entonces, el método de ajedrez en el aula lo que hace es enseñar ajedrez, ayudar a desarrollar el pensamiento de los niños y colaborar en el desarrollo de las habilidades sociales y los valores. Hago énfasis en esto sencillamente porque a través de toda la programación de nuestras sesiones se tienen siempre en cuenta esas tres razones, ¿no? No hay ninguna clase que demos
que se aparte de estos tres propósitos. Y eso es lo que hace que realmente lo que estamos explicando hoy sea cierto en el aula de clase. Estas son todas las, digamos, las habilidades sociales que tenemos para poder desarrollar a través del ajedrez. El respeto de las ideas de los demás, la responsabilidad de sus propios actos. Cada niño cuando hace una jugada tiene que asumir las consecuencias de esta jugada, no puede devolver sus jugadas. También la autonomía, esa independencia que le da el tener que tomar las decisiones constantemente en cada jugada, ¿no? Es, por decirlo de alguna manera, el gerente de su equipo de piezas, ¿no? Y la autoestima la trabajamos a través de la solución de problemas, la capacidad de crear que le brinda el ajedrez a cada niño. Cuando el niño se da cuenta de todas esas habilidades que tiene, desde luego empieza a confiar muchísimo más en él. A cada niño le estamos pidiendo que espere los turnos, que juegue después del otro, es decir, que se autocontrole, que no se permiten las jugadas, digamos, los movimientos impulsivos, en el sentido de que tiene que guardar un orden, ¿no? La cortesía. Tenemos un ritual en el ajedrez y es que todos nos damos la mano antes de iniciar la partida y nos deseamos buena suerte. Aquí el tema también es que después, cuando perdemos o ganamos la partida, también extendamos la mano y felicitemos a nuestro oponente. Tenemos también un valor muy importante que es la paciencia, y ahora sí que el mundo entero, todos hemos tenido que aprender de paciencia. Aquello de estarnos confinados en casa, pues requiere muchísima paciencia. Pero el juego del ajedrez, que es milenario, siempre lo ha enseñado. La paciencia. Tienes que esperar a que el otro juegue, tienes que esperar a que el otro piense y también tienes que tomarte un tiempo para pensar y para tomar una decisión. Acatar las normas es algo que nos interesa muchísimo a quienes trabajamos con niños en edad infantil, en edad de preescolar, niños entre los 3 y los 5 o 6 años. Nos interesa muchísimo que ellos aprendan a seguir las instrucciones o acatar las normas que hemos establecido en distintos ámbitos sociales. Entonces, en el ajedrez, como es un juego milenario además, las reglas no se negocian, las reglas siempre están, existen, y simplemente si quieres jugar ajedrez, tienes que entender que debes, digamos que respetar la forma exacta que tiene cada pieza del ajedrez para moverse, por ejemplo. Entonces, esta posibilidad que tiene el ajedrez hace que todos los niños tengan que seguir estas normas, o si no, pues sencillamente no están jugando ajedrez. Aprendemos a ser tolerantes, más humildes, aprendemos a ser amigos, a asumir adecuadamente la derrota y el triunfo y a trabajar en equipo. Aquí también es muy importante que coloquemos que cuando hablamos de trabajar en equipo, también estamos incluyendo a la familia. Es una gran oportunidad que tenemos con el ajedrez de enseñar a jugarlo en familia. Y ahora en esta época de pandemia, pues también ahora que estamos todas las familias recogidas en nuestras casas, qué mejor que un juego llamado ajedrez que le produce placer intelectual tanto a padres como madres y también un placer porque es absolutamente lúdico a todos los niños. Por otro lado, estos son los tipos de pensamientos que a lo largo de esta larguísima experiencia que tenemos con el ajedrez, hemos observado que podemos, digamos, estimular en los niños. El tipo de pensamiento que se usa es el abstracto. Siempre estamos imaginando las jugadas sin mover las piezas en la realidad. Primero se mueven en la mente y luego estamos moviendo en el tablero. También gestionamos el pensamiento hipotético, el pensamiento estratégico, el pensamiento creativo, crítico y lógico. Yo tengo un infinito respeto por el pensamiento creativo. No porque se mueva una pieza ya se es creativo. Porque la pregunta es, ¿qué es lo que creamos en ajedrez? En ajedrez creamos estrategias, creamos tácticas. Entonces, sugiere que el niño tenga un mínimo de conocimientos técnicos del ajedrez para que él empiece a inventar estrategias, a inventar tácticas. Pero este es un juego que tiene esa posibilidad, tanto para pequeños como niños de
de 3, 5, 6 años y hasta los grandes de 80, 90, etcétera, 100 años, los que quieras colocar, ¿no? Es un juego por excelencia absolutamente lógico. Aquí no hay jugadas de azar, aquí no hay dados, aquí no hay de buenas y de malas, aquí hay sencillamente jugadas buenas, jugadas equivocadas. Ahora bien, estas son las habilidades mentales que también estamos desarrollando. La atención. En realidad, cuando yo miro esta lista, a mí me parece que es como la lista de los buenos deseos que tenemos todos los maestros el 31 de diciembre o justo antes de empezar el año escolar. Quisiéramos que todos nuestros alumnos tuvieran estas habilidades mentales, la atención, la concentración, la imaginación, la proyección, todo este tipo de habilidades, ¿no? Que son necesarios y que son un requisito incluso para aprender muchas otras áreas en la escolaridad. Pero la pregunta que siempre me hice es, ¿dónde las enseñamos? Pues bueno, un lugar muy interesante para enseñarlas, para practicarlas, para aumentarlas, es el ajedrez. Porque el ajedrez es una especie de gimnasio mental que vas a tener en tu aula para poder practicar esto, sin las grandes dificultades que genera que además tenga un conocimiento exacto el niño de la materia. Sencillamente, tú a través de las partidas vas a aumentar los periodos de atención, por la simple razón de que a ningún niño quiere que le coman todas las piezas o le capturen todas las piezas. Entonces empezará a prestar atención. Será mucho más focalizada su concentración. También, por otro lado, aprenderá a imaginar jugadas, a hacer proyecciones, es decir, a imaginar cómo una pieza se traslada de un lado a otro y a su nuevo lugar, hacia dónde ataca. Mejoraremos sus niveles también de memoria. La memoria que fundamentalmente tenemos en ajedrez o que fomentamos en ajedrez es una especie de memoria visual, fotográfica, pero que está ligada con la capacidad de relacionar. Nosotros podemos recordar muchas partidas siempre y cuando las podamos conectar. Hay una historia muy linda del campeón del mundo, Garry Kasparov, digamos, de años atrás. A Garry Kasparov le hicieron una prueba muy divertida y es que le colocaron 20 tableros con todas las posiciones jugadas por grandes maestros de ajedrez. Y luego él quitó todas las piezas y fue capaz de colocarlas en su sitio correcto de nuevo. Todo el mundo que observó eso estuvo muy maravillado, fantásticamente maravillado de toda la capacidad de Garry Kasparov. Pero luego vino la segunda parte de la prueba. Le invitaron a hacer el mismo ejercicio, pero con los niños, con las partidas de niños principiantes. Entonces colocaron posiciones gestionadas por niños principiantes en el ajedrez y Garry Kasparov tumbó todas las piezas y cuando trató de colocarlas de nuevo, solamente logró colocar un 40%. La respuesta a esto no es que Garry Kasparov tenga una mala memoria, por supuesto que no. Garry Kasparov es genial en muchísimas capacidades, habilidades mentales que tiene y una de ellas es su magnífica memoria. El punto es que nos demuestra que nosotros seremos capaces de recordar lo que podamos conectar, las ideas que podamos conectar. He contado esta historia porque me parece importante que practiquemos esto con los niños. Ellos podrán recordar todo lo que conectamos y a través del ajedrez enseñamos a conectar ideas. Y eso, cuando ya se vuelve un hábito en la mente de ellos, pues será fantástico porque por transposición lo harán también con otras disciplinas. Enseñamos a planificar. Enseñamos a crear un objetivo, a determinar cuál es el punto hacia donde queremos llegar. Si bien es cierto que el objetivo del juego en sí, del ajedrez, es dar jaque mate al rey, durante la partida también hay otros objetivos. Entonces, cada niño determina sus objetivos y cómo empieza a encaminar sus piezas hacia allá. Todo esto hace que digamos que como una respuesta a este entrenamiento, pues pueda hacer un plan de vida, pueda hacer una estrategia luego en su trabajo cuando ya sea una persona adulta o sencillamente en su escolaridad, será mucho más organizado. Nos interesa fundamentalmente también el rigor mental. Cuando hablamos de rigor mental, yo me refiero al orden mental.
Siempre, como maestros, es posible que exijamos mucho que los niños sean ordenados con sus cosas. Y es muy importante, realmente es muy importante. Pero a mí también me parece muy importante, muy significativo el ser ordenado mentalmente. Cuando aprendemos a que se piensa una cosa y después otra, aunque tengas muchas labores por ejecutar, pero una después de otra, cuando analizamos una posibilidad hasta el final y luego empezamos a analizar la siguiente hasta el final y no divagamos pensando una y otra cosa, seguramente alcanzamos a encontrar mejores resultados. Y esto es lo que estamos haciendo con los niños para que ellos sean ordenados mentalmente. Enseñamos a analizar las posiciones y también generamos la capacidad de intuición. La intuición, como decía David Perkins, es una habilidad máxima que nace como fruto de un gran conocimiento de una disciplina. No es simplemente un golpe de suerte, de pronto de alguna idea que se te ha venido a la cabeza, sino fruto de un gran conocimiento de alguna disciplina. Y luego, por otra parte, tenemos estas otras habilidades mentales, que es codificar, decodificar. En ajedrez tenemos una partitura exacta digamos, que podemos escribir las jugadas de ajedrez. Tenemos un propio lenguaje, ¿no? Enseñamos a calcular y a visualizar. Quiere decir que los niños nunca mueven las piezas antes de hacer sus jugadas. Es decir, no piensan moviendo las piezas, sino que primero piensan, imaginan todo y luego toman una decisión. También solucionamos problemas. Aquí debo confesarles que esto es de las cosas que más me gusta del ajedrez. En cada partida, cada jugador hace muchísimos movimientos, pero cada jugada son 3 problemas. El primero es que debes encontrar cuál es el problema que te plantea tu oponente. No es un juego en donde el problema se expone, sino que lo debe descubrir cada jugador. El segundo problema es que debes encontrar la solución. ¿Cómo se soluciona ese problema que te ha planteado tu oponente? Y el tercer problema que tienes es generar un problema para tu oponente, porque si no, pues seguramente te ganarán muy fácil. Entonces son 3 problemas en cada jugada. Lo otro es que enseñamos a comparar, a observar, a conectar ideas, a diferenciar y a clasificar. Por otra parte, cuando hablamos de ajedrez en el aula como método, no estamos hablando de un método que solamente pretende enseñar ajedrez, como lo dije al comienzo, sino que pretende enseñar el desarrollo del pensamiento y también todas las habilidades sociales y valores. Pero todo esto no sería posible si no tuviésemos unas bases pedagógicas. Las bases pedagógicas de ajedrez en el aula son 2. La primera, como lo ven, son las inteligencias múltiples. Esa teoría del doctor Gardner, pues que ya seguramente es muy conocida por todos, pues habla de todo este tipo de inteligencias que tenemos, como la lógica matemática, lingüística verbal, interpersonal, naturalista, musical, la parte visual, espacial, interpersonal e intrapersonal y corporal sinestésica. Toda esta parte de las inteligencias múltiples, lo que hemos hecho es llevarlas al ámbito del ajedrez. En el siglo pasado, el ajedrez no tenía tantos niños cercanos a él, sencillamente porque era enseñado de una forma muy rígida. Con el nacimiento del ajedrez en el aula como método, es el primer método a nivel del mundo que incluye las inteligencias múltiples, siempre de la mano de las inteligencias múltiples. Quiere decir que cualquier actividad, cualquier sesión en la clase que estemos haciendo, tiene como propósito siempre desarrollar el pensamiento y tiene siempre como propósito, o más bien como enfoque, que todo se enseñe desde una de las inteligencias múltiples. Como no sabemos en nuestro grupo de alumnos toda la variedad de inteligencias que pueda tener, o más bien tenemos muchísimos tipos de inteligencias dentro de nuestro grupo de alumnos, lo que hacemos es que cada concepto que enseñamos, cada noción que enseñamos, lo podemos enseñar desde lo lógico-matemático y lo lingüístico-verbal, pero en la siguiente sesión podemos hacer otro tipo de actividades desde lo musical o desde lo intrapersonal y así sucesivamente. Es decir, que no hablamos solamente para un tipo de niños, sino que hablamos para todos.
es este el enfoque que estamos dando. Y la otra parte, la otra base pedagógica es la enseñanza para la comprensión. Junto con el doctor Gardner y el doctor David Perkins, ellos dos, pues que todos muy bien ya lo conocen, han creado toda esta visión de la educación que es la enseñanza para la comprensión. Desde luego, parece un poco curioso que se deba enseñar para comprender y para qué sí no más, pero resulta que durante mucho tiempo se enseñaba pero no se comprendía. Entonces, ahora lo que hacemos es que el ajedrez también lo colocamos bajo esta mirada de educación y tenemos unos hilos conductores en donde nos hacemos unas grandes preguntas que sostenemos a lo largo del método. Una de ellas es cómo se mueven las piezas en nuestra mente, cómo se desarrollan las habilidades mentales a través del ajedrez, cómo ayuda el ajedrez a aprender a relacionarse. Esas son las grandes preguntas que nos acompañan a lo largo del método. Y lo otro, por ejemplo, tenemos para cada nivel, porque nosotros tenemos 8 niveles en ajedrez en el aula, para cada nivel tenemos un tópico generativo. Comparto con ustedes el tópico del primer nivel, que se llama Mi primer viaje al país del ajedrez. Tenemos unas metas de comprensión específicas en este nivel y son: los niños desarrollarán comprensión acerca de los elementos del ajedrez, el movimiento, los peones, las torres, los alfiles y su forma de capturar, cómo construir patrones, la importancia de respetar los turnos y la importancia de respetar y apreciar al otro. Ahora bien, yo quiero aquí explicar algo creo que muy relevante, y es que cuando pedimos a los colegios o a los maestros que enseñen ajedrez, no estamos pidiendo que sean unos expertos ajedrecistas. Lo que estamos pidiendo es que sean los maestros del aula y que con nosotros van aprendiendo ajedrez poco a poco, paso a paso, y entonces lo pueden implementar en sus aulas. Acudimos a los maestros de aula porque son ellos quienes conocen a sus alumnos, conocen cómo está el nivel de desarrollo de pensamiento de cada uno, cómo se relacionan entre sí, qué necesidades tiene cada uno de sus alumnos. Y por eso pensamos que el ajedrez lo podrán aprovechar muchísimo más. Por otra parte, tenemos la gran pregunta: ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, esto es muy sencillo y también muy divertido. Nuestro propósito es hacer de ajedrez una fiesta. Entonces, lo primero que hacemos es que mostramos el tablero en el piso. Es un tapete muy grande, ¿no? Un tapete gigante. Y a partir de ahí conocemos las partes del tablero, buscamos las filas que son las líneas horizontales, las columnas que son verticales y obviamente las diagonales. Pero aquí los niños hacen todo el trabajo es con el cuerpo, porque quienes trabajamos en la edad infantil, con la edad infantil, pues obviamente tenemos claridad en que todo primero se aprende con el cuerpo. Entonces hacemos muchísimas actividades corporales en donde gateamos, nos desplazamos, saltamos, jugamos a saltar en un pie sobre las casillas blancas o las negras. Y por cierto, para nosotros el tablero de ajedrez no es un simple tablero de ajedrez. Para nosotros el tablero de ajedrez es el país de vainilla y chocolate. Esta metáfora nos ha permitido hacer mucho más asequible el ajedrez o más cercano el ajedrez hacia los niños. Entonces, los niños sencillamente, cuando oyen hablar de un país de vainilla y chocolate, se acercan, tratan de probarlo, empiezan a imaginar que las piezas deben ser distintas allí, y entonces hacemos toda una recreación. Y de hecho, hemos ya creado también música, cuentos en función la metáfora es un país de vainilla y chocolate. Les presento las piezas de ajedrez. Seguramente muchos de ustedes ya sepan jugar ajedrez, pero quizás otros no. Y por esa razón, pues quiero compartirlas, ¿no? De izquierda a derecha es el rey, la dama, el alfil, el caballo, la torre y el peón. Cada equipo tiene 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfil, tan solo una dama y obviamente un solo rey. Y ahora, bien, cuando nosotros enseñamos el movimiento, el nombre de las piezas, que eso es lo primero que vamos haciendo, las partes del tablero y luego el nombre de las piezas para que los niños la identifiquen, no lo enseñamos únicamente así como les mostré y repetir rey, dama, caballo, torre, porque sería un poco como
no muy divertido para los niños, ¿no? Entonces tenemos muchas canciones, tenemos cuentos, historias, títeres, y yo aquí voy a mostrarles primero un títere, no sé si alcanzan a verlo en esta pantallita pequeña donde me ven un poquito, pero aquí está. Esta es la dama, ¿sabes? Es una dama muy elegante, ¿sabes? Es un títere y con ello hacemos juegos con los niños, conversamos, nos miramos, nos damos secretos, etcétera. Pero también tenemos la posibilidad de cantar y de bailar. Por ejemplo, escuchemos la canción de la dama. En el país vainilla chocolate hay una dama muy importante. Ella es la reina de todo el reino. Es muy bonita y siempre elegante. Se mueve hacia adelante, se mueve hacia atrás. Les pido mil disculpas porque en el país vainilla chocolate hay una dama muy importante. Ella es la reina de todo el reino. Es muy bonita y siempre elegante. Se mueve hacia adelante, se mueve hacia atrás, se mueve hacia los lados, se mueve en diagonal. Se mueve hacia adelante, se mueve hacia atrás, se mueve hacia los lados, se mueve en diagonal. bien, siempre pensamos que hay que bailar, que hay que cantar con los niños, que hay que saltar, sobre todo en los más pequeños. Pero esta música no solamente es para los más pequeños de preescolar, son también posibles para los más grandes en primaria, la edad de 7, 8, 10 años. Y bueno, cuando hacemos los seminarios en vivo con los maestros, todos también terminamos bailando este vals. Cada pieza de ajedrez tiene su propia canción que hemos creado en el método de ajedrez en el aula. Y también hay unas canciones sobre el tablero, sobre los valores que enseñamos en el ajedrez. Y de esta manera, los colegios han hecho grandes musicales y grandes obras también de teatro aprovechando la música. Bien, ahora vamos a hablar un poco del movimiento del peón. Yo quiero mostrarles esto muy rápido. El movimiento del peón es para poderles contar cómo enseñamos a visualizar, a calcular y hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Un curso rápido del movimiento de los peones. Les voy a pedir una atención, es muy simple cómo se mueven los peones, pero les agradezco aquí prestar mucha atención y ya lo verán. El cuadro blanco del tablero siempre se coloca a la derecha. Como lo ves en la pantalla, en la parte inferior, el cuadro es de la derecha de la esquina, es blanco, y en la parte superior a la izquierda, pues entonces será blanco. Los peones siempre se colocan en la segunda fila y porque en la parte de atrás van las piezas más grandes, igual en la parte de atrás de las piezas de los peones negros también. Ahora bien, siempre empiezan los peones blancos, o perdón, las blancas, la partida, y tienen la posibilidad de mover un paso o dos pasos. Las piezas negras pueden hacer lo mismo, mover un paso o dos pasos. Esto es totalmente opcional. Y luego las blancas mueven un paso y las negras pueden mover dos pasos si quieren. Entonces, algo que no pueden hacer los peones es caminar para atrás. Y lo que sí pueden hacer los peones es también capturar. Entonces decimos que los peones de vainilla les da muchas ganas de comer y quieren capturar a los peones de chocolate. Y en este caso, el peón blanco, que está muy cercano al negro, que está señalado con la flecha, pues va a poderlo capturar. Mira, lo acaba de capturar. Ahora bien, en esta posición, si las peones negras quisieran, pues también podrían capturar al peón blanco. Y en esta posición lo captura de esta forma. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Ahora, bueno,
Volvemos aquí a una de nuestras preguntas. Cuando enseñamos a mover los peones, estamos hablando de que estamos más o menos después de 8 clases de sesión, ¿no? Hay una de las preguntas en el chat que acabo de ver así un poco rápido, y es, ¿qué pasa si un maestro no sabe jugar ajedrez? Quiero que recuerdes cuando yo mostraba un poco el primer nivel de ajedrez. Es muy poco contenido. Quizás solamente tendría que saber un maestro mover los peones, la torre y el alfil. Además, lo aprendería en cuestión de minutos, y lo que más nos importa es la metodología, cómo los va a traducir hacia sus alumnos. Ahora, yo quiero mostrarles a continuación cómo hacemos para enseñar a calcular, a visualizar, a hacer todo este tipo de cosas usando otro programa de ajedrez que vamos a mostrar aquí. En este programa de ajedrez, como lo ves, aquí tengo todas las piezas, pero como estamos hablando únicamente de que estamos en el primer nivel, vamos a hablar solamente de los peones, las torres, solamente para mostrar esta metodología, pues voy a borrar todas las otras piezas que están, y únicamente voy a colocar, por ejemplo, estos peones blancos aquí, ¿de acuerdo? Ok, entonces, en esta posición, por ejemplo, una vez que los niños ya sepan jugar, mover los peones, únicamente los peones, podemos preguntar, este peón, el peón blanco que está aquí encima, donde está mi cursor, ¿a quién puede capturar? No será muy tarde, digamos que no será muy lejos la respuesta, los niños dirán rápidamente que podrán capturar al peón negro que está en diagonal, pero no se los vamos a mover. ¿Sabe? Yo lo moví para que entre todos nos entendiéramos, pero cuando explicamos a los niños no hacemos que los muevan. Sencillamente en esta posición les hacemos imaginar. Y luego le decimos lo siguiente: cuando este peón blanco esté en la casilla que está ubicado ahora, el peón negro, cuando se lo haya comido o capturado, ¿quién podrá comerlo? Entonces, la respuesta será, el otro peón podrá capturarlo. Por ende, los niños tendrán que imaginar estas jugadas, que come y que el otro come. Pero aquí la pregunta más interesante es que en esta posición, antes de que pase todo esto, les vamos a preguntar cómo quedaría la posición final antes de que se muevan todas las piezas, ¿de acuerdo? Es decir, antes de que tú muestres todas las jugadas, le vas a pedir que ellos imaginen cómo sería la posición final. Es decir, que la posición final te la tendrían que construir de esta manera. Bueno, ahora bien, voy a contarles el movimiento de otra pieza a través de la cual vamos a trabajar muy fácil otro tipo de habilidades. Nosotros aquí tenemos una torre. La torre en esta posición, así, cada equipo tiene 2 torres, y quiero que me sigas cómo se mueve la torre. La torre se mueve para adelante, los pasos que tú quieras, y para atrás también, todos los pasos que tú quieras. Y ahora se puede mover hacia un lado y se puede mover hacia el otro, un paso o 2 pasos. La torre puede ir para adelante, para atrás, para un lado y para el otro. Es decir, que va por las columnas y va por las filas. Ahora, tienen una muy buena costumbre las torres, y es que también comen. Entonces, vamos a colocar algunos peones por aquí cerquita, algunas piezas para mostrar cómo comen las torres. La torre negra, en este caso, podría comerse o capturar al peón blanco, porque está en su camino. Es una manera de decirlo. Ahora, también podría capturar a la torre blanca. Está hacia abajo, mira, puede caminar y la puede capturar, ¿de acuerdo? Pero desde esta nueva posición, desde esta posición, hay algo que puede hacer y hay algo más que no puede hacer. Es muy importante también explicarle a los niños lo que no puede hacer las piezas. Esta torre puede capturar al primer peón que se encuentre. En esta jugada solo puede capturar a un peón. Pero quiero contarte que los niños hacen esto. En una jugada se comen a este y se comen al otro. Entonces tienes que advertirlo que no. ¿Okay? Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer con este tipo de aprendizaje, por ejemplo, de la torre, ¿no? Cómo se mueve la torre. Quiero mostrarles algunos ejemplos. Por ejemplo,
Vamos a contar esto. Aquí hay otra pregunta. La pregunta es si valdrá la pena que la torre negra capture al peón blanco. Al comienzo dicen, sí, vale la pena porque voy a comer un peón. Pero luego, cuando los niños ya son capaces de ir visualizando más jugadas y ir calculando, entenderán que no es una buena jugada que la torre negra se coma al peón, porque la torre blanca la comerá. Y entenderán ustedes que la torre vale un poco más que el peón, porque tiene mayor capacidad de movimiento. Este tipo de preguntas son, digamos que muy afortunadas para la de preescolar y también para primaria. Y la otra pregunta que uno puede hacer es, ¿cómo harías para atacar a un peón? A este peón, entonces, habría que colocar la torre enfrente del peón o a un lado para luego atacarlo. Mira, si nosotros le pedimos al niño que ataque o que piense dónde atacar, tendría que imaginar esta jugada, con lo cual también habría que tenido que imaginar que la torre captura el peón. Son dos jugadas las que tiene que calcular. Y si esta torre la movemos aquí, podemos preguntar si vale la pena que lo coma y el niño deberá contestar, obviamente, que no, porque su torre blanca lo capturaría, ¿no? Entonces, estos son pequeños ejercicios de cómo podemos enseñar a calcular y a visualizar. Por otro lado, también podemos hacer, digamos, otro tipo de presentaciones que tenemos también, que estamos, o más bien que hemos creado en el método de ajedrez en el aula, y es unas presentaciones que también tenemos para ustedes y que todo nuestro método, pues, lo tenemos lleno también de este tipo de recursos, en donde lo encontramos en una zona privada, se llama My Room, en nuestra web de Techman Education. Entonces, mira este tipo de ejercicios, la pieza perdida, por ejemplo. Aquí observa este conjunto de piezas y son ejercicios muy simples para los más pequeños. Después de que observan rápidamente qué pieza se perdió y rápidamente, pues obviamente ellos descubrirán que es el alfil, pero así como este tipo de posiciones hay muchas presentaciones, ¿no? Observar este conjunto de piezas, alfil, rey, dama, caballo, peón, y ahora mira las piezas blancas y preguntamos qué pieza se perdió. Estos son ejemplos de actividades que hacemos a través del método con niños más pequeños. Tenemos ejercicios también de enseñar a seriar, ¿no? Tenemos ejercicios muy sencillos, pero que cada vez se van complicando un poco más para que los más grandes también las puedan ir aprovechando. Tenemos ejercicios también de juego de memoria, por ejemplo estos, donde les pedimos a los niños que observen estas figuras, retengan todo este tipo de información y luego nos cuenten dónde estaban las torres negras. Este tipo de juegos los hacemos un poco rápidos porque también queremos que los niños respondan rápidamente. Digamos que hay juegos que requieren pensar más tiempo y hay otros juegos que casi que son de percepción. Estas figuras, los peones, ¿no? Y se pierden dónde estaban los peones negros, y los maestros de preescolar pues podemos hacer muchas ideas semejantes y recrear todo este tipo de posiciones también, ¿no? Ok, ahora encontramos también una serie un poco más complicada de continuar la serie, cosas así, buscar modelos sencillos, ¿de acuerdo? Y hay modelos. Pero ahora quiero que observen que no solamente hay ese tipo de presentaciones, tenemos otras presentaciones en donde también está qué torre ataca más, ¿no? Entonces, si observas el diagrama de la izquierda y lo comparas con el diagrama de la derecha, vamos a observar cuántos peones ataca la torre blanca. Deténganse en un momento, miramos. Ok, muy bien. Ahora mira. La torre de la derecha, pues ataca más porque ataca al peón del frente y al peón del lado, y la torre de la izquierda solamente ataca un peón. Aquí lo que queremos es que los niños comparen posiciones, observen diferencias de un lado y el otro, y que ese transporte visual sea algo mucho más factible para ellos, ¿no? Aquí también, qué torre ataca más, etcétera, y logramos este tipo de cosas. ¿Bien? Y se pueden también comparar posiciones, qué le falta al uno y al otro, etcétera. Bueno, ahora bien, tenemos muchas
Perdóname, ¿tiene alguien una pregunta sobre el programa informático que acaba de usar? Bueno, quiero comentarles, y si me lo permiten, es un programa que se llama Chessbase. Yo lo voy a escribir en el chat. Es un programa que lo encuentras gratuito en esta web. Es un programa que tú bajas y realmente es muy sencillo de trabajar. De pronto quisiera luego mostrárselos, pero bueno, creo que ya lo he mostrado tanto de cómo voy construyendo las posiciones que quizás no sea ahora tan necesario, pero puedes visitar esa página y bajar el programa. Hay muchos programas, casi todos tienen la misma opción de configurar posiciones, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, la otra cuestión que quería también mostrarles es continuar también con nuestra presentación de todo lo que podemos ofrecerles a través de nuestro método. Discúlpenme, vamos a buscar aquí algunas posiciones. Quiero mostrarles ahora otro tema que se llama las rutinas de pensamiento. Perdón. Perdóname aquí. Vamos a ver, con el movimiento de la torre que ya lo hicimos, ya lo recordamos, y ahora vamos a hablar de las rutinas de pensamiento. Las rutinas de pensamiento son una investigación de Ron Richard en la Universidad de Harvard también. Se hicieron la pregunta de qué preguntábamos los maestros en las aulas de clase. Pasa que nos descubrieron, a veces no preguntábamos cuestiones que hicieran pensar a los niños. Parece que usualmente preguntábamos cosas que solamente requerían de parte de ellos darnos información. Y la pregunta es, ¿qué es lo que debemos preguntar los maestros para generar pensamiento? Así nacieron las rutinas de pensamiento. Una de ellas, que es la más sencilla, se llama ¿qué te hace decir eso? Bien, mi trabajo ha consistido en tomar las rutinas de pensamiento y llevarlas al ámbito del ajedrez. Este trabajo pues también ha sido pionero a nivel del mundo de conectar rutinas de pensamiento y ajedrez. Ahora, en esta posición, si lo observas, como ya sabemos mover los peones y las torres, la pregunta es, si tú juegas con blancas, la pregunta es si te comerías con el peón blanco al peón negro. Y vamos a abrir nuestro chat. Quisiera que nos dijeran quién dice que sí y quién dice que no. Basta que digan sí, no, sí, no, sí, no. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ahora, en nuestro chat, ahí ya empiezan a aparecer nuestras respuestas. Y ahora, la pregunta es, si alguien dice que sí se lo comería, la pregunta es, ¿qué te hace decir eso? Entonces, quiero que imaginen aquí que el peón blanco se va a comer al peón negro. Quiero contarles lo que dijeron algunos de mis alumnos hace tiempo atrás. Yo preguntaba, ¿se comerían ese peón negro, el peón blanco al peón negro? Y muchos decían no. Y yo me quedaba muy contenta porque de acuerdo, la respuesta correcta es no, no debes comértelo. Pero cuando yo pedí explicación, me dijeron no, porque el otro peón negro me comerá a mi peón blanco. Y resulta que ahí aprendí que no basta que te digan sí o no. Y ahora que conozco las rutinas de pensamiento, entonces yo simplemente devuelvo una pregunta. Si te comes esto y me dices sí o me dices no, yo pregunto qué te hace decir eso. Entonces aquí voy a corroborar si la persona o el niño está analizando de manera adecuada. Entonces no se la deben comer porque mira lo que ocurriría. Cuando comas con el peón blanco al peón negro, la torre negra podría comerse a tu torre blanca. Creo que todos ya lo pudimos imaginar. Entonces, mira, la diferencia de crear una rutina de pensamiento es que yo pido explicaciones y yo estoy viendo cómo está pensando mi alumno, ¿de acuerdo? Ahora esto, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Esta rutina de pensamiento se llama el titular. Aquí la pregunta es muy fácil. ¿Cómo hacemos para que esta torre blanca ataque tanto al caballo como al peón? Seguramente ya habrán contestado que colocándola en el medio entre el caballo y el peón.
En el otro diagrama, ¿cómo hacemos para que la torre blanca ataque tanto al peón como al alfil? Y seguramente ya habrán notado que si colocamos la torre atacando aquí en medio del alfil y la torre, podrá atacar a los dos. De acuerdo. En estos dos diagramas la pregunta es la misma. ¿Cómo hacemos para que la torre ataque a los dos peones negros? Y ya habremos descubierto que se trata de colocarlo en la mitad de los dos para que ataque a uno y ataque a otro. De igual manera, si pido que la torre blanca ataque al alfil y ataque al peón. Ok, ahora la pregunta, la rutina de pensamiento del titular es, ¿cómo titularías, si tú fueras un periodista de ajedrez, cómo titularías esta secuencia de diagramas? ¿Cómo llamas a estos diagramas, no? ¿Qué título le pondrías a este escrito que estuvieras haciendo acerca de estos diagramas, ¿no? Pues bueno, quiero contarles que hace un par de años atrás, dando clase con un grupo de niños de 7 años, uno de ellos me dijo, yo le pondría el pulpo. Y pensé que ese día había fracasado como maestra, porque dije, no, pero si yo estoy hablando de ajedrez, como dices, del pulpo, dice, ¿no? Pero claro, hice un gesto como muy prudente y dije, bueno, y cuéntame cómo es lo del pulpo. Y dijo, claro, la torre es como un pulpo, tiene brazos arriba, brazos al lado y brazos hacia abajo, y ataca para todos lados. Entonces, esto me encantó porque el niño lo que hizo fue conectar el mundo que conoce con el ajedrez. Y desde entonces, en esa aula de clase, todos hablan de el pulpo cuando una pieza ataca a dos. Bueno, ahora bien, estas rutinas de pensamiento las documentamos, las colgamos en nuestra aula de clase o las colgamos en el blog y llevamos un registro de todas las ideas de los niños. Es muy importante que guardemos las ideas de los niños, son absolutamente valiosas, ¿no? Este es el programa Ajedrez en el Aula, que está diseñado fundamentalmente para niños de 3 a 12 años, aunque también muchos niños más grandes también lo toman. Y quiero mostrarles, compartir con ustedes algunos diseños de los libros para los niños. Siempre hay un ejercicio de ajedrez y en la parte superior hay un ejercicio de desarrollo de pensamiento. Esto es, por ejemplo, una página del libro 2, del nivel 2 para el alumno. Nuestros alumnos toman una clase a la semana, con eso sería casi suficiente. Como el método está en español y también en inglés, algunos colegios optan el método de ajedrez en inglés para tener una clase más en el segundo idioma. Hay algo que yo creo que es muy valioso dentro del método, que es la guía para el maestro. He escrito una guía para cada uno de los niveles, sesión por sesión, para ayudar a los maestros que al comienzo pues no tienen por qué conocer el ajedrez, y en esta sesión aparece todos estos capítulos que nos proponemos para esta sesión, qué necesitas para esta sesión, cuáles son las habilidades de desarrollo del pensamiento en las que te vas a enfocar, una forma de iniciar las actividades o los desempeños que estamos haciendo en las clases, cuáles son las habilidades sociales que desarrollamos en esta sesión, y te damos unas ideas para hacer visible el pensamiento. Proponemos una evaluación entendida como una valoración, es decir, un detectar dónde están las dificultades del alumno, pero es más bien esto, ¿no? Mostramos también una forma final de terminar la clase, una reflexión del maestro, y siempre incluimos rutinas de pensamiento y la sección Recuerda aquí. Es algo así el diseño. La guía para el maestro es un material que está online también. Y luego hay este tipo de materiales, de recortables, tarjetas de felicitaciones, todo para que tú en tu aula pues tengas la posibilidad de hacer la fiesta del ajedrez, y para que también los maestros tengan la posibilidad de tener muchos recursos, pero fáciles, no que tengan que diseñar tantas cosas, sino que basta imprimirlos y ya los tienes a la mano. Bueno, yo pienso que ahora es el turno de hacer una muy buena jugada, que es enseñar ajedrez. Ahora yo quisiera pues un poquito dedicarme a contestar algunas preguntas que estoy viendo en el chat, ¿no?
Y alguien me pregunta que a partir de qué sala de nivel se implementa el programa, y pues la respuesta es desde los 3 años de edad estamos empezando, ¿sí? Alguien dice que si tenemos diseñadas actividades interactivas, entonces, ahora lo que está es el libro del maestro, el libro para el niño, estamos en una zona, en la zona My Room, que es la zona privada para los maestros que implementan el programa, y allí tienen estos recursos para que el maestro juegue con los niños, ¿de acuerdo? Y cada vez pues estamos haciendo muchas más materiales, canciones, cuentos y cuestiones así, ¿no? Bueno, quisiera saber si alguien más tiene alguna pregunta, alguna otra idea. A ver. Bueno. Bueno, alguien pregunta que si la enseñanza se basa en contenidos abstractos, ¿no sería importante siempre incorporar los ejercicios en los tableros a los reyes? Lo que ocurre es que en el método ajedrez en el aula, en el primer nivel enseñamos los peones, las torres y los alfiles. A los ojos de un ajedrecista, quizás este contenido sea muy poco en un año escolar. Estoy hablando de niños de 3, 4, 5 años. Lo que sucede es que es muy distinto que yo le enseñe a un solo niño, o a mi hijo, ¿cierto? O a 3 niños, a que le enseñe a 16, a 25 niños a la vez. Pero además es que no solamente enseñamos a mover las piezas, enseñamos a calcular, a visualizar, a analizar, enseñamos a solucionar problemas, o sea que enseñamos muchas cosas más. En el siguiente nivel enseñamos a mover la dama, el caballo, el rey y todo lo que significa jaque y jaque mate. Aquí las cosas ya empiezan a complejizarse un poco más. En el tercer nivel enseñamos todas las otras reglas que tiene alterna el ajedrez, el enroque, la captura al paso, la coronación, hablamos de las tablas, de los cambios iguales y desiguales, y bueno, muchísimos otros conceptos. Así es que año tras año vamos aprendiendo cada vez más y, por ejemplo, aprendemos a analizar partidas. En los últimos niveles se habla de toda la historia de los campeones del mundo, se habla de los finales de reyes y peones, de torres y peones, o sea, cosas mucho más complejas que llevados poco a poco, pues entonces va siendo mucho más fácil para los niños, ¿no? Estoy tratando de mirar más cosas, ¿no? Alguien me pregunta que si este tipo de cosas también se podría hacer con los niños de 2 años. Yo creo que se pueden hacer grandes cosas también, como de motivación, de correr en el tablero, de divertirse con los nombres de las piezas, las canciones, los juegos. Los niños de 2 años reciben toda la estimulación. Cuando yo hablo de que empezamos en los 3 años, es que en el transcurso de los 3 a los 4 años, nosotros podemos garantizar que los niños moverán los peones y podrán jugar partidas entre ellos y podrán también mover la torre y mover el alfil. A los 2 años están en todo un proceso únicamente de motivación y de familiarizarse con filas, columnas y diagonales, pero empieza a ser un poco más complejo el movimiento de las piezas, ¿no? Bueno, quisiera conocer más preguntas, si alguno de los... bueno, mira, esta pregunta me encanta, ¿no? ¿Cómo trabajas con los niños la frustración que se presenta al perder una partida o perder muchas piezas? Bueno, esto es una gran oportunidad para nosotros como maestros, tener la posibilidad de enseñar que no se es ni mejor ni peor persona porque ganes o pierdas una partida. Entonces, así como hay que cuidar al que gana las partidas, porque usualmente en un salón de clase de pronto aparece algún alumno que usualmente gana a otros, entonces a él habría que enseñarle que esa prudencia que tiene que tener al ganar, ¿no? Que no puede estar gritando encima de su mesa que ha ganado, pero también al que pierde,
vale la pena que le enseñemos que tiene que estar más tranquilo, que eso es simplemente un juego. Yo lo que hago, y pues voy a hacerlo aquí, yo hablo para niños también, entonces yo lo que hago es que al comienzo de mi clase hago un poco de teatro. Ya verás que soy como muy de expresión corporal y de toda la parte gestual. Entonces hago cosas como que antes de empezar unas partidas digo, y si perdemos, vamos a llorar y decimos, no, no puede ser, nadie va a llorar. Y si ganamos, vamos a gritar a cuatro vientos que ganamos, no. Y hacemos que todos los niños lo repitan y poco a poco. ¿Qué pasa si los títeres hablan de eso? Los títeres son geniales para hablar sobre los valores, sobre qué es ganar, qué es perder. Pero no temas que un niño se enfade porque pierda, porque eso va a pasar. Lo que pasa es que tú como maestro vas a tener una gran ocasión para enseñar que perder es parte del juego y que en ajedrez uno cuando juega se expone a ganar, a perder y hacia tablas, es decir, a empatar, ¿no? Entonces, digamos que no es una gran dificultad, ¿no? Simplemente que lo vas trabajando, ¿vale? Dice que, a ver, se puede empezar en la escuela a enseñar a niños de sexto año de la escuela primaria, empezar en primaria y no en infantil. Sí, se puede, claro. Igual también va a ser muy mágico. Desde luego, quizás muchas de las cosas pues las tendrían que hacer un poco menos así tan sobrias. Y por ejemplo, el nivel uno no lo va a enseñar en un año. El nivel uno casi que se debería en unas pocas clases, el nivel 2 también. Ahora, nosotros lo que hacemos es que ajedrez en el aula es en forma de espiral. Cada vez que empieza un año escolar, dedicamos 8 sesiones a devolvernos y explicar, digamos, todo el contenido anterior para asegurarnos que todos han comprendido. Siempre hay alumnos nuevos en el colegio, siempre hay alguien que ha olvidado alguna cosa o algo que faltó reforzar, pero lo recordamos bajo una organización de clases distintas a las que ya vivieron, para que no sea la repetición, digamos, ¿no? Eso es. Entonces, cuando empezamos en sexto de primaria, lo que hacemos es no empezar por el nivel 1, por ejemplo, por el nivel 3, pero las primeras 8 sesiones hacemos como una organización del nivel 1 y 2. Es más o menos lo que hacemos. Dice, en esta época donde los chicos no están acudiendo a clases y ya que el ajedrez es un juego, ¿cómo podemos hacer que las familias puedan interactuar con sus hijos y relajarse un poco de sus rutinas? Pues bueno, nosotros lo estamos haciendo con todos los niños de todas las edades porque pues ya llevamos el método de ajedrez. Pero mostrarte este tipo de cosas, yo creo que he dado las clases a mis alumnos del preescolar de esta forma, como te estoy contando. Saco los títeres, tengo mis piezas aquí de colores, voy emocionando. Esta pieza, por ejemplo, es muy simpática porque la puedo aplastar. Bueno, puedes mostrar lo que quieras en tu clase. Esta etapa es para ilusionar, es para alivianar, para que cuando tú como maestro llegues a la casa de los alumnos a través de una pantalla, seas la alegría de la casa. La gente no la pasa muy bien, no las pasamos muy bien todos confinados. Y es un momento delicioso cuando llegas y unes a papás y a los niños a través del ajedrez. Empiezas a enseñar solamente a mover los peones y puedes jugar a que los papás también aprendan a mover los peones y pídeles que solo jueguen con peones con sus hijos. En la siguiente sesión puedes incluir la torre y poco a poco así. Lo que no se debe hacer, y esto sí es espantoso, es enseñar en una sola clase a mover todas las piezas, porque luego nadie te va a jugar ajedrez. Así han desertado muchos alumnos y muchos maestros también. Es poco a poco. No porque enseñemos mucho estamos enseñando más. Es poco a poco para que todo se vaya aprendiendo y se puede fácilmente y sobre todo que se pueda. Bueno, eh, vale, creo que hay más preguntas. Igual también hemos llegado a nuestro fin de esta videoconferencia. Estoy encantada de compartir con ustedes y estaré obviamente siempre a disposición de ustedes a través de Techman Education. Pues siempre nos encantaría reunirnos y poderles colaborar y ayudarles en su trabajo de ajedrez en sus colegios, ¿no? Bueno.
no me queda más que mandarles un beso, pedirles que se cuiden y así como se aplaude a diario a todos los médicos, a todas las personas del servicio sanitario que están ayudando en los hospitales, yo creo que como maestros también nos merecemos un gran aplauso. Somos las personas que alivianamos la vida en la casa de las familias, somos las personas que podemos llevar mucha ilusión, somos las personas que somos capaces de estar con los niños acompañándolos, contando historias, enseñándoles nuevas cosas, dándole la ilusión y la confianza de que el mundo luego seguirá muy bien. Un abrazo para todos y ya espero conocerlos en persona a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.